¿Qué es lo que observamos, cierto, de nuestra topología? Esto yo lo amplifiqué, así que por eso se ve como tanto desordenado. Ya a usted se le va a ver un poquito más ordenado. Esta topología agrega esta configuración que vemos acá abajo, que es el SSH. Así que si aparece, de repente ellos se vuelven como detrás del panel principal, entonces ustedes simplemente mueven eso y tienen acceso a las configuraciones del SSH que lo vamos a ver al final. Primero tenemos que resolver todo el tema de las direcciones IP. Bien, en los computadores, voy a empezar desde el computador verificando su dirección IP. Como les mencioné, chiquillos, los computadores para la evaluación van a estar listos, ¿no? Entonces este computador ya tiene lista su configuración de IP versión 6. Falta la IPv4, pero eso es porque el router 1 tiene que configurarse con un servicio de DHCP. Simple. Entonces ahí al computador le decimos DHCP para que obtenga una IP de forma automática o dinámica, ¿no? Entonces la IPv6 me interesa, eso ya está resuelto. Y los servidores, por su lado, debieran estar completamente configurados. Así que vamos a observar la IP. Ahí tenemos, ¿cierto?, la punto 2. De hecho, está escrito en la topología. La punto 2 es para el DNS. El DNS es uno solo, ¿cierto?, tanto para IPv4 como para IPv6. En la parte de los servicios de este mismo dispositivo, en el DNS, nos vamos a encontrar de que están los dos nombres, Cisco y Google, para IPv4 y para IPv6. Las páginas web igual se encuentran modificadas, las voy a visitar así rápidamente. Ahí está Google, ¿cierto? Google R dice, dejé una R de más. Y el dispositivo Cisco, también una vista rápida, ¿cierto? La IP se encuentra lista, la punto 3 también para IPv6. Y él solamente tiene una página web que sería la de Cisco, ¿ya? Entonces, en la evaluación, chiquillos, los equipos van a estar listos. O sea, ni siquiera van a tener que configurar el DHCP para la evaluación. ¿Sí? Ese servicio está de lado. Los computadores para la evaluación van a estar igual, completamente listos. Este es un ejercicio en el cual estamos entrenando algunas habilidades, por eso incluimos el DHCP nuevamente, ¿cierto? Pero para la evaluación no va a estar presente. Voy a empezar desde el R1, configurando primero, ¿cierto?, sus capacidades de direccionamiento IP. Así que me muevo por el R1, acá vamos a tener que seguirme, ¿ya? Y comenzaré por la giga 01, que es la que conecta a la red LAN 192.168. Así que CLI, le decimos enable, configure terminal, hostname R1, le cambiamos, ¿cierto?, el nombre al cual corresponde a la topología. Este cambio de nombre, chiquillos, se necesita para levantar el servicio de SSH. Así que si lo hacemos al inicio, después cuando configuremos el SSH ya no lo volvemos a hacer. Pero en caso de que no le cambien el nombre, a la hora de configurar el SSH hay que cambiarle el nombre al dispositivo. Entonces ingresamos a la interfase giga 01 para configurar su direccionamiento IP en función de la red LAN. Aquí la IP, ¿cierto?, que corresponde, IP address, sería la 192.168.0.1 con máscara 24. Recordar, ¿cierto?, que la red es la 00 y al PC o al host o al dispositivo cualquiera sea, le corresponde una IP válida. No la .0, ¿cierto?, porque eso corresponde a la red. Máscara 24, le damos el enter, IPv6 address, sería para él 2001 DB8 CAFE A1 dualcomp 1/64 y además vamos a agregar su IPv6 address F80 dualcomp 1 de link local. La interfase la vamos a encender, ¿cierto? No shutdown para ello. Así que levantamos la interfase, le doy un exit para salir de la interfase y poder ingresar a otra. Bien, siguiente interfase que debemos configurar, ¿cierto? Acá ya empezamos a trabajar con la interfase serial, pero esto va a venir montado, o sea, ustedes no tienen que agregar nada, chiquillos. Igual que en la evaluación anterior, la topología ya está montada,
se dedican solo a configurar, no a colocar, ¿cierto?, otras cosas, ¿ya? Entonces, interfase serial. Recuerden que esto lo podemos ir resumiendo, ¿sí? Si lo escribimos resumido sería interfase serial, ¿cierto? IMTS 000. ¿Ya? El valor de la interfase, o sea, ese 0/0/0, no lo podemos resumir porque obviamente ahí ese es el detalle por el cual yo ingreso o no a la interfase. Los demás comandos sí pueden presentarse de una forma resumida. IP address para su IPv4 190.90.9.1. La máscara 30, ¿cómo se escribe en decimal? 252. Terminamos, ¿cierto?, con 252, ¿ya? Esa sería la máscara 30. No nos olvidemos de eso, ¿cierto?, para no estar perdiendo el tiempo con buscando esta información, sino que la máscara 30, 252, esa, chicos, es una de las máscaras que más se utiliza en entorno de redes, por si acaso, ¿ya? El IPv6 address acá corresponde a la 2001, BB8, CAFE, B2, DualComp 1/64 y no shutdown para él. No le vamos a configurar la link local. Recuerden que la link local acá se configura de forma automática. La misma interfase lo hace cuando uno le agrega la dirección IPv6 Unicast Global, que es la que tenemos acá, ¿cierto? Esta se llama Unicast Global. Se crea una link local, ¿cierto? Y esa link local nosotros no la vamos a utilizar para nada, sino que la utiliza el mismo router para conectarse con el R2. Para eso va a usar la link local. En cambio, en la Giga 01 nosotros configuramos una link local, pero esa la vamos a utilizar para que los PCs puedan salir hacia otras redes. O sea, la link local de la Giga 01 se establece como el gateway de la red interna. Por esa razón, en la Giga 01 sí configuramos una link local, en la serial no es necesario, aunque si yo lo hago no genero ningún problema, ¿sí? No hay ningún inconveniente en que se configure la link local acá. Bien, nos queda por configurar en el R1, ¿cierto?, el OSPF. Lo podemos hacer de inmediato. Una vez que ya estamos, ¿cierto?, en el R1, podemos de inmediato levantar el OSPF y después cuando pasemos al R2 y empecemos a configurar todo y levantemos el OSPF, validamos si la configuración, ¿cierto?, nos quedó correcta. Así que comenzamos por router OSPF1, le damos un router-ID que sería 1111, voy a hacer un éxito. Para IPv6, ¿cómo habilito el enrutamiento IPv6? IPv6 Unicast Routing, ¿no? De esa manera habilito en la CPU del router el tratamiento de los paquetes IPv6 que vayan a atravesar por el router. Entonces, IPv6, router OSPF1, ahora sí puedo crear el OSPF con IPv6. Sin el Unicast Routing no podría crear el OSPF para IPv6. Router ID, igualmente 1111. Recomendación acá, chiquillos, al final agregarle un 6, aunque no es estrictamente necesario. Si yo dejo los dos router ID iguales, esto no va a generar ningún inconveniente, ningún problema, pero para el administrador y para los mensajes de alerta, ese valor identificado, ¿cierto?, al final me ayuda bastante, porque de esa manera cuando se genera una alerta por la consola, yo sé quién es el origen del mensaje. La grabación, chiquillos. Entonces configuramos el OSPF y ahora debemos en las interfaces agregar el motor de enrutamiento. Para ello me muevo por la interfaz aquí. Para hacerlo más simple, chicos, resumirlo, ¿cierto? Interfaz Giga 01, que fue la que configuré anteriormente, IP OSPF1 área 0, y también para IPv6, IPv6 OSPF1 área 0. Área 0. Y además vamos a agregar, ¿cierto?, en la interfaz serial 000 los mismos comandos. Así que recomendación, usen el historial, flecha para arriba, ¿cierto?, para navegar por estos comandos que acaban de hacer, porque son exactamente los mismos. Finalmente, así debe quedar, ¿cierto?, la parte de OSPF configurado. Habilitan el motor de enrutamiento para IPv4, para IPv6, le asignan un router ID a cada protocolo
y luego las interfaces que este router tiene conectadas y con una dirección IP habilitan el OSPF. ¿No? Mi router 1, todas sus interfaces están dentro de la zona amarilla, ¿cierto? Dentro del OSPF. Toda esa zona amarilla, chicos, corresponde al OSPF. Entonces, como el router 1 tiene todas sus interfaces en el OSPF, agregamos todas las interfaces conectadas al protocolo. Y este router estaría casi listo. Nos queda, ¿cierto?, para finalizar el servicio del DHCP, el cual alimentará a la red 192. Así que, primero, IP DHCP excluded address. Vamos a generar una exclusión de direcciones IP que no se van a entregar. Voy a reservar la IP de la 01 hasta la 020, por poner un ejemplo. ¿Ya? Podrían ahí ustedes, ¿cierto?, limitar otros valores, si quieren de la 1 a la 5, o de la 1 a la 50, o de la 1 a la 100. Recordar que con la máscara 24 tengo 254 números de direcciones IP para poder entregar, menos 1 por el tema del router, ¿ya? Y se quedan 253 direcciones IP disponibles, así que ustedes pueden hacer la reserva que deseen. ¿Ya? De la 1 a la 20 lo voy a dejar para este ejercicio, y ahora creamos el pool que voy a llamarle, por ejemplo, red 192. Los tres comandos que aplicamos acá en el servicio de DHCP son: el servicio de DHCP es, por esencia, chiquillos, el servicio de trabajo en redes. ¿Cuáles serían los tres comandos que se aplican aquí? Ya. Primero, la network. Definimos la red a la cual le voy a entregar direcciones IP dinámicas, o sea, la 192.168.0.0 y la máscara que le corresponde a la red. El default router que le voy a entregar a los dispositivos dentro de esta red, que sería la 192.168.0.1, corresponde, ¿cierto?, al gateway. Si yo estoy alimentando esta red, chiquillos, el gateway tiene que ser dentro de la misma red, por si acaso. ¿Ya? Aquí no sirve que coloquen 172.16 porque no corresponde a la misma red, o sea, la network y la default router son de la misma red. Y finalmente el DNS server, que, ¿cuál es la IP del DNS? La del otro extremo. Eco. 172.16.10.2. Esa es la dirección IP del DNS. Hay que respetar, ¿cierto?, el DNS que tenemos en la topología. Si no tuviéramos un DNS, configuraríamos la 8888 ¿cierto?, de Google. Pero como tenemos uno, que sería las 10.2. ¿Ya? Éxito para que todo salga bien en nuestra configuración. De esa forma completamos el servicio del DHCP. Este servicio, chiquillos, es esencial en las redes de datos para su funcionamiento básico, ¿cierto?, sobre todo en redes un poquito más extensas, más grandes. R1 entonces estaría listo. Ahora pasamos al R2. Acá, como recomendación, chiquillos, ya que Packet Tracer, ¿cierto?, puede perder el control de una forma bastante fácil, vayan guardando la topología con el disquete. Acostumbrémonos a eso, a guardar la topología acá arriba con el disquete. Ahora, entender el R2. Ya, el R2, chiquillos, tiene una interfase fuera del OSPF, que sería la Giga 00. No sé si todos la alcanzan a ver ahí. Pero la Giga 00 está fuera del OSPF. Y es la conexión que me manda hacia internet. Ahí tenemos la IP de la Giga 00. Entonces, aquí tenemos que generar una ruta estática por defecto hacia internet y luego redistribuir la ruta estática en OSPF. Vamos a ingresar a R2 para configurar por mientras los valores IP y después voy a explicar con mayor detalle, ¿cierto?, el tema del enrutamiento estático. Enable, configure terminal, hostname R2. Bien, comenzaré por la serial 000, interfase, serial, bueno, a ver, voy a borrar, ¿cierto? Yo estoy muy acostumbrado a escribir la sintaxis completa, pero para que ustedes, ¿cierto?, se vayan también familiarizando con estos recursos que tiene el sistema operativo de Cisco, de generar resúmenes, vayamos utilizando. Interfase serial 000, IP address 190.99.2, ya que la .1 se la pusimos, ¿cierto?, al R1. Máscara 30, que ya dijimos termina en 252. El IPv6 address, que sería 2001, DB8, CAFE, B2, Dualcom 2, es la 64. La .1 se la asignamos al R1.
y no shutdown. Levanto la interfase, hago un exit para salir y me queda entonces la interfase física levantada en la topología. Voy a apagar el luminario de adelante. Aparecen los mensajes de que la interfase levanta. Y podemos pasar ahora a la Giga 01. ¿Van siguiendo, chiquillos? ¿No? Sí. Entonces, interfase Giga 0/1, el IP address de esta interfase de simple 172.16.10.1. Ahora, ¿por qué la .1 acá? Ya, chiquillos, en esta topología estoy obligado a configurar la 10.1 porque si yo me voy al servidor, él ya tiene la 10.1 como gateway. ¿Sí? Estoy obligado a hacerlo así. ¿Ya? Porque al router acá le podríamos colocar cualquier IP, por la 10.10, la 10.57, si quisiera. El tema es que esa IP va a ser la gateway de toda la red. ¿Ya? Pero como actualmente los servidores ya tienen configurada la 10.1, estoy obligado a configurar en el router la 10.1 y si configuro otra IP tendría que cambiarla en los servidores. ¿Ya? Máscara 28, ¿cómo termina la máscara 28? 240. Oh, 240. Excelente, ¿eh? La ayuntó. Vamos. IPv6 address. Vamos a colocar IPv6 ADD nomás. 2001 DB8 CAFE C3 DualConf 1/64. Y como esta interfase va a ser gateway de los servidores, colocamos el IPv6 address F80 DualConf 1 de link local. No shutdown para levantar la interfaz, éxito para que todo salga bien. De igual manera, chicos, vayan preparando sus apuntes, esto mismo que estamos haciendo acá, ¿cierto? Lo pueden volver a revisar después, vayan tomando apuntes de los comandos, los que se utilizan más, para que los tengan ahí de forma rápida, ¿cierto? Expedita para resolver los problemas que se les van a venir más adelante. ¿No? Bien, nos queda una única interfase por configurar, que sería la interfase Giga 00, la que me conecta con internet. Esta Giga 00, recordar, chicos, que queda fuera del SPF, aunque todavía no hemos configurado SPF, ¿cierto? Pero lo vuelvo a recordar, queda fuera del proceso SPF. Le asignamos la dirección IP, ahí me faltó la dirección IPv6, ya, pero se la vamos a configurar de inmediato. IP address para los 233.33.1 con máscara 30 y la IPv6 address vamos a asignarle la siguiente: 2001 200 3333 DualConf 1/64. No shutdown. A la Giga 00, ¿cierto? Ahí se me escapó ese detalle de configurarle la IP versión 6. Entonces esta IPv6 yo la voy a copiar y se la voy a dejar escrita acá. Entonces ahora sí voy a escribirla acá, mientras copiame, nos quedaría eso. Bien, la interfaz entonces que va hacia internet estaría lista. Ahora configuremos la parte del routing, del enrutamiento. Lo hacemos de la siguiente manera. Voy a comenzar por la ruta hacia internet. Para ello, chiquillos, recordar comando para crear una ruta estática, IP route. ¿Se acuerdan de esto, no? Lo vimos en la segunda unidad, enrutamiento estático. El IP route. Y el IP route, que se llama ruta estática por defecto hacia internet, tiene la siguiente nomenclatura: cualquier IP con cualquier máscara sea enviada por la Giga 00.
le voy a dar un enter, me va a enviar una notificación, ¿cierto? Una alerta que dice, oye, está utilizando una interfaz y no una IP. A mí me da lo mismo, la cosa que igual se aplica esto, pero lo voy a hacer simple nomás. Y para IPv 6 tengo que primero habilitar el módulo IPv6 Unicast Routing y después de esto IPv6 route. Cualquier IP con cualquier máscara sea enviada por la giga 00. En el caso de IPv6 ya no me reclama nada, ¿cierto?, con respecto a la salida por la interfaz. ¿Cómo dice? Ya. Recordar que esta parte, ¿cierto?, indica una dirección IP compuesta de puros ceros y una dirección, o sea, y la máscara de subred de puros ceros. O sea, 4 ceros acá y 4 ceros acá. No son 8 ceros todos juntos, ¿cierto?, todos pegaditos. No, es una dirección IP compuesta de puros ceros y la máscara de subred compuesta de puros ceros. Y eso indica que es Cualquier IP, sí. O sea, a ver, lo que implica esto, ¿cierto?, o lo que quiere decir es que cualquier IP que no conozca el R2 se va a enviar por la giga 00. O sea, hacia internet, ¿sí? Cuando le llegue un mensaje al R2, si el R2 no conoce el destino, lo envía hacia internet. ¿Cuáles son las redes que debiera conocer el R2? Todo lo que está dentro de la zona amarilla, la 192, la 190 y la 172. Todo eso debiera conocer el R2. Entonces, cuando el R2 le llegue un mensaje, por ejemplo, a la 192, lo enviaría por R1 se lo descarga al R2, o sea, a la red 192 y se transformaría en la comunicación. Pero si al R2 le llega un mensaje que no conoce, o sea, ¿para dónde va esta cuestión? Él lo saca por esta ruta estática por defecto a través de la giga 00. O sea, lo envía hacia internet. Internet se encargará de resolver ahora ese mensaje que el R2 no conocía. Es cuando si no teníamos internet se perdían las vías. Claro, antiguamente, antes de esto, ¿cierto?, si el R2 no conoce la ruta, elimina el mensaje. ¿Ya? Pero ahora ya no puede eliminar los mensajes, sino que si no lo conoce, se lo manda a internet. Internet lo resuelve. Eso pasa en IPv4, arriba, ¿cierto?, y abajo para IPv6. Hasta acá, chiquillos, si nosotros hacemos un do show iproute, hacer ese comando, aquí voy a agrandar un poco la ventana, ¿cierto?, para que no se muestre tan desordenado. Ahí sí. Si hacen un do show iproute, vamos a ver por pantalla al final de la lista de redes que mi router conoce esta ruta estática con el asterisco que dice candidata a ser una ruta por defecto y es 00000, ¿cierto?, directamente conectada en la giga 00. Eso aparece en el R2, pero en el R1 aún no aparece. No lo hagan ustedes, simplemente observen lo que voy a hacer yo acá. ¿Ya? En el R1 voy a hacer la misma consulta, o sea, show IP route, y el R1 conoce la red 190, la red 192, todavía no conoce la 172 porque el R2 todavía no tiene OCPF, y la salida a internet tampoco la conoce. ¿Ya? Entonces volvamos al R2 para crear la configuración del OSP. Router OSPF1. Le damos un router ID, que sería en este caso 2222, puede ser un éxito. El IPv6 Unicast Routing, ¿cierto?, ya lo aplicamos arriba. Si necesitan observarlo, ¿cierto?, aquí yo voy a subir un poquitito. Ahí está el IPv6 Unicast Routing, no es necesario aplicarlo cada rato, ¿cierto?, ya está configurado. Entonces IPv6 router OSPF1, router ID, aquí pueden usar la flecha para arriba, ¿cierto? Navegamos por el historial del router ID, agregamos el 6 al final como recomendación, recuerden que no es obligatorio, éxito, y ahora podemos inyectar el OSPF en las interfaces que corresponden. ¿Ya? Aquí voy a despejar un poco la topología. ¿Qué interfaces son las que vamos a configurar con OSPF? Primero, la serial 000, ¿cierto?, tiene que ir sí o sí porque esa me enlaza con el R1. ¿Y la otra sería? La giga 01 porque está dentro de la zona amarilla. La giga 00, lo vuelvo a repetir, chicos, no inyectamos esa interfaz al OSPF porque es la salida hacia internet. ¿Ya?
O sea, imagínense esa salida de internet me conecta con Entel. Es ilógico que yo ahí tenga OSPF porque compartiría la información sensible de mi empresa con una compañía de telecomunicaciones. Entonces, por esa razón, esa interfase no al OSPF. ¿Ya? Nos movemos por la interfase, entonces voy a hacerlo resumido. Interfase serial 000, me voy a estar resumir los comandos. Y le decimos IP OSPF1 área 0, IPv6 OSPF1 área 0. Lo mismo para la interfase giga 01 hoy. A ver. Ahí voy a borrar un poquitito, ¿cierto? Porque apareció el mensaje de adyacencia. Cuando aparece el mensaje, chiquillos, very good. ¿Ya? Se levantó la sesión entre R1 y R2. ¿Ya? Ahora sí, interfase giga 01 y los mismos comandos. Voy a hacer flecha hacia arriba para navegar por el historial para que se agreguen las interfaces. ¿Sí? ¿Cómo? Bueno, la 00 no se agrega los CPF. Hay que eliminar los comandos de los CPF si es que lo tienen, ¿cierto?, en la giga 00. ¿Ya? No, en la S, S00. La serial 000, sí. Sí, eso No, dijo 00. Ah, Es que la 00, ¿cierto?, corresponde a la giga 00. 000. ¿Ya? ¿Basáis? Es que lo veo, Guimita, harto. ¿Está listo, no? Sí. Vale, ya. Ahora, si yo vuelvo al R1, no es necesario que lo hagan ustedes, chicos, voy a hacerlo desde acá. Si vuelvo al R1 con un show IP route, ahora sí conozco la 172, ¿cierto? La red del R2, la 190, la que me enlaza con R2, y la 192, que es mi red propia, ¿cierto? Pero ¿qué pasa con la salida de internet? Todavía no la conoce el R1. ¿Ya? Para esto, y esta parte sí que es importante, para esto nosotros en el R2 tenemos que configurar el OSPF nuevamente, o sea, volver a ingresar al router OSPF1. Podríamos haberlo hecho delante, cuando creamos el OSPF, ¿ya? Pero como estos comandos son nuevos, entonces la idea es que lo vayamos haciendo, ¿cierto?, de forma pausada y después ya en otra instancia, cuando ya conozcamos los comandos, hacerlo de una vez. ¿Ya? ¿Qué es lo que tenemos que decirle a nuestro OSPF? Oye, que la red hacia internet, o sea, esta ruta estática, la inyectemos en el OSPF. Para ello, vuelvo router OSPF1 y le digo default information originate. Voy a hacer un éxito y me muevo por el IPv6 router OSPF1 y el comando es exactamente el mismo, así que utilizo el historial para ejecutar el mismo comando. ¿Está chistoso el router? ¿Para qué? El default information. El default information originate, primero, default, ¿cierto?, habla de la ruta por defecto que acabamos de crear. La ruta por defecto es la que va hacia internet, ¿cierto? Entonces, el OSPF, acá el OSPF va a originar toda la información que esté catalogada, ¿cierto?, como ruta por defecto. La va a originar desde el OSPF. Primero, la red o la ruta estática que nosotros configuramos acá, que es la ruta estática por defecto hacia internet, le sirve solamente al R2 y nadie más la conoce. Entonces, esa salida de internet, lo que estoy haciendo ahora es conectarla con el OSPF para que todos mis vecinos OSPF conozcan la salida de internet. Por ende, ahora el R1 debiera tener esta ruta. Pero yo me voy a cambiar al R1, chiquillos. Algunos están copiando todavía, pero lo voy a hacer acá. Show IP route. Y fíjense que ahora el R1 tiene la salida de internet, que está ahí abajo, ¿cierto? Aparece al final la ruta estática por defecto. Aparece por la letra O de OSPF y con la E2, quiere decir que es un OSPF external del tipo 2. Acá está. ¿Ya? Por ende, ahora, si el R1 no conoce una IP de destino, ¿qué hace? La envía a través de esta ruta hacia internet.
Se la envía el R2 y el R2 se la envía a internet. ¿Ya? Entonces, ¿qué hicimos que el El default information me permite entonces agregar la ruta estática al OSPF y distribuir a todos los routers. Ahora todos los routers que tengan OSPF van a conocer la salida de internet. Antes de eso, chicos, antes del default information originate, no estaba esta ruta estática por defecto hacia internet. Entonces cuando el R1 recibía un mensaje con una dirección IP que no conocía, ¿qué le tocaba hacer? Eliminar el mensaje. Entonces ahora que tiene la ruta hacia internet, cuando el router 1 recibe un mensaje que no conozca, se lo envía al R2 y el R2 se lo enviará a internet. Tenemos a... Orellana. No se va a decir nada, ese foto. Ya, chiquillos, ahora sí, en R1 hagan este comando, ¿cierto? Show IP route para validar la información de que se ha replicado la ruta estática por defecto, igual a hacerlo con show IPv6 route. ¿Ya? Con el show IP route vemos las rutas por IPv4. Ahí aparece al final la ruta estática por defecto. Y en IPv6 aparece el inicio, por si acaso, ya, para que no estén buscando al final. Voy a ejecutar el IPv6 route. Y aquí estaría la ruta estática por defecto, ¿cierto?, de IPv6, ¿ah? A través del OSPF, externo del tipo 2. Acá ya no tenemos el asterisco que diga, ¿cierto?, ruta estática por defecto, ¿ah? O candidata a ser por defecto. Pero tenemos la ruta en sí, la ruta y hacia dónde tenemos que enviarlo, sea por la serial 00 hacia nuestro vecino, que es esa la link local del R2 que nosotros no configuramos, ¿cierto? Se configuró de forma automática. Bien, todos en el R1, ¿cierto? Con esa configuración. ¿Ah? ¿Validaron eso, chiquillos? Valídenlo. O sea, show IP route para validar si es que por IPv4 se trasladó la ruta estática por defecto. Y el show IPv6 route para validar si es que también tenemos la ruta estática por defecto en IPv6. En IPv6 debería aparecer al principio, en IPv4 aparece al final. ¿No? Y dice externa, ¿sí? Red externa del tipo 2, porque esta es una ruta estática y nosotros la inyectamos al OSPF. No fue aprendida desde el OSPF, como por ejemplo las interfaces. La interfaz, ¿cierto? Yo agrego la interfaz al OSPF, o sea, la IP que tiene la interfaz se agrega al OSPF. Nace desde el OSPF ese mensaje. En cambio esta ruta estática no. La ruta estática yo la configuro a nivel de global y de ahí yo esa ruta estática la inyecto al OSPF, por eso aparece como externa. Es una ruta estática que fue agregada al dominio OSPF. ¿Sí? Ya, chiquillos, esa parte es nueva, ¿cierto? Y entra en la evaluación, ¿no? De todo lo que tenemos acá, que dice en la parte de actividades, todo esto lo hemos desarrollado ya. Lo que nos queda por configurar es el SSH. Y de hecho, con lo que tenemos hasta acá, podemos comprobar las páginas web. Vamos a ir a una computadora, ¿ah? En DSKTAPA, ¿cierto? IP Configuration. Vamos a decirle DHCP para el IPv4. Y ahí tomó una IPv4, ¿cierto? Dinámica desde el router. Y voy a navegar haciendo las pruebas. Voy a navegar por las páginas web. Las páginas web que están integradas en este laboratorio son, y aquí esta cosa se demora un poquitito, hay que darle tiempo al tiempo, ¿ya? Son Google y Cisco, o sea, www.google.com. Oh, me dice José de Montresor. A ver. Creo que configuré google.cl. A ver. Me parece que sí. Servicios, DNS, google.cl, efectivamente, ¿ya? Entonces acá afuera es más fácil cambiar el nombre ahí afuera. Google.cl. Ahora sí, google.cl, ¿cierto? Ahí Google. Y lo otro es cisco.com. Y ahora es Cisco. ¿Qué le pasó a Saez?
¿No le funcionó? Ya, voy a pausar esto. Continuamos. Acá, ojo con esta parte. La IP que nosotros tenemos en esta zona, ¿cierto? Es 172.16.10.0 máscara 28. Es súper fácil equivocarse con las direcciones IP. Colocar en vez del 10, ¿cierto? Un 1, o en vez de 172.16, 172.18, pensando que es la 1.6. Es súper fácil, chicos, cometer errores con direcciones IP, y sobre todo con IPv6. ¿Ya? Así que hay que ser muy meticuloso, hay que meterle mucho ojo, ¿cierto?, a la parte de la configuración de las direcciones IP. Porque a veces los SPF puede levantar, me funcionó el SPF, pero si tengo las direcciones IP malas, ¿cierto? Claro, los SPF va a levantar igual porque a él le interesa el área, pero podría tener un problema con las direcciones IP que no coincidan con los servidores y ya no funciona la topología. Entonces, todo, chicos, tiene que ser parejo, todo tiene que funcionar ideal. Entonces ahora, como ya tenemos los servicios levantados, la conexión de extremo a extremo en computadores con servidores, ya validamos las páginas web, vamos a pasar a la configuración del SSH. Y el SSH es bastante sencillo. Son un par de comandos, podrían parecer que son muchos, pero chiquillos, son muy fáciles de recordar, ¿ya? Yo voy a tener los elementos del SSH aquí a la mano y voy a comenzar por R1. Yo voy a hacer el R1 y después ustedes van a hacer el R2, ¿sí? Para poder configurar en algún punto ustedes mismos el SSH. R1, enable, configure terminal. Y lo primero que debemos hacer para el SSH es cambiarle el nombre al host. Ya lo tenemos listo, ¿cierto? El hostname. Ya lo configuramos, o sea, no es necesario volver a cambiarlo, pero es una condición. Si no lo cambiaron al inicio, tendrían que cambiarlo ahora. Segundo, IP domain name. Tenemos que configurar un dominio. Y el dominio, chiquillos, generalmente se entrega en esta tablita de información del SSH. Dice dominio inaca.cl, o sea, inaca.cl. Esta tablita de información no siempre va a estar en orden, así que no se guíen por lo que aparece acá. Entonces, primer paso, cambiarle el nombre al dispositivo. Segundo paso, configurar un dominio. Tercer paso, crear las llaves. Módulos de 2048. Para esto, crypto key generate RSA. ¿Qué significa eso? Crypto, chiquillos, es el comando que se utiliza en este sistema operativo para generar criptografía, llaves criptográficas. Y generamos una llave con el parámetro key. Y generamos con el comando general. Es como que lo dice solo, chiquillos, ¿no? Entonces al final no hay mucha explicación que darle. El RSA es un algoritmo que permite generar llaves. Entonces estoy generando llaves con un algoritmo que es el RSA. En Packet Tracer es el que tenemos a disposición. Cuando llegamos a RSA le damos un enter. Me dice, oye, ¿cuál es la llave o el tamaño del módulo? Y según la descripción de la topología, ¿qué tamaño debo configurar acá? 2048. Así que presionamos 2048 y le damos un enter. Ojo, si no configuran nada y le dan un enter aquí, por ejemplo, si estoy así, si le doy un enter, por defecto va a tomar el valor que está entre corchetes, 512. ¿no? Y ya no estamos respetando el diseño de la evaluación. Así que 2048, le damos un enter, le vamos a dar un segundo enter, porque en Packet Tracer pasa eso, chicos, que cuando le dan otros enter, aparece el mensaje del SSH. ¿no? ¿Y en qué versión está el SSH actualmente en el router? ¿Cuál es la versión del SSH? 1.99. Tenemos que cambiarlo a la versión 2. Para ello, IP SSH versión 2. Los comandos, chiquillos, se van moviendo solos acá. Ustedes, obviamente, como no están familiarizados con esto, igual entendible, ¿cierto? Que cueste bastante. Pero lo vuelvo a repetir. La configuración del SSH es súper plana, o sea, así como lo vemos ahora, ustedes el día de mañana lo pueden ver en un dispositivo, ¿cierto?, de la empresa. Cambia súper poco. ¿Qué es lo que podría cambiar? El nombre del dominio, lógico, ya no se va a llamar INACAP. El tamaño del módulo, que en los equipos de Cisco acepta hasta 4096 como tamaño del módulo máximo, así que tampoco tenemos muchas combinaciones. Y las contraseñas, se entiende que las contraseñas van a cambiar.
Entonces, después de crear el SSH, ¿cierto? Las llaves criptográficas, pasamos a la parte de los usuarios. Dice usuario Cisco con contraseña Cisco123, ahí guión bajo, y un usuario con nuestro nombre. Entonces voy a crear con el comando username a el usuario Cisco con la contraseña, ahí le colocamos el parámetro secret, ¿cierto? Cisco-123. Esa es mi contraseña. Y creo un segundo username que se va a llamar Alejandro con el secret Alejandro-123. Ustedes creen que un usuario con su propio nombre. En vez de Alejandro coloquen Federico, Enriqueto, no sé, el nombre que tenga. ¿Ah? Para que el SSH cobre vida, primero, ¿qué es SSH? Secure Shell. Anda muy cercano, ¿cierto? Secure Shell. Y el Secure Shell es la parte más externa del sistema operativo, es la que interactúa con el usuario. O sea, Shell segura quiere decir que yo interactúo con ese sistema a través de esta arquitectura de llaves criptográficas. Pero el SSH, chicos, permite gestionar dispositivos de forma remota. O sea, se utiliza bastante para no pararse del escritorio e ir físicamente donde está el router, sino que configurarlo a través de la IP. Cuando yo estoy sentado, me conecto a ese router, ¿cierto?, de forma remota. Y lo configuro por SSH. Y esa configuración va a ser ultra segura porque todo el mensaje que yo le envío al router o que el router me envía a mí va sobre un mensaje asegurado con los llaves criptográficas. Ahora, cuando yo quiero configurar el router, ¿cuál es el primer comando que hacemos? No. Antes de eso, enable, ¿cierto? Y yo paso del modo usuario al modo privilegiado. Y ya con el enable, hago y deshago dentro del router. Esa parte, chicos, ese traspaso de enable, lo vamos a asegurar. Hay que colocarle una contraseña, si no el SSH no va a tener ningún efecto. Y es súper fácil. Enable, secret. Calla que es fácil. La contraseña va a ser enable-123. ¿Ya? No le coloquen espacio al final, por favor, ¿cierto? Eso de enable123, espacio al final, porque después no le van a chutar a las contraseñas. ¿Ya? ¿Esto para el El enable, la contraseña es enable123. Esa es la contraseña que yo tengo que escribir. Entonces ahora cuando tú escribas enable, el comando, te va a pedir la contraseña para pasar al siguiente módulo. Es como una contraseña de superusuario, justamente. ¿Ya? A eso se le llama contraseña de nivel privilegiado, porque el enable lo que hace es pasar al modo privilegiado. Bien, hemos creado el SSH en el router, ya está habilitado, está en la versión 2, hemos creado las credenciales para acceder, ahora tenemos que activarlo y se activa en una interfase virtual. Para ello, line BTI 04 transport input SSH login local éxito. Lo explico a continuación. Primero, copien. Eso es para activar el SSH en una interfase, o sea, para que alguien se pueda conectar ahí. ¿Sí? Ya, a ver. Voy a navegar por DistroSea, me imagino, ¿cierto?, que conocen esta plataforma, DistroSea. A ver, voy a utilizar... Todas son distribuciones de Linux que ustedes pueden probar aquí, ¿eh? O de una versión. No sé si me va a dejar. Estoy en una fila esperando. En algunos casos la red de INACAP me botaba, pero no tengo un poquito bien. DistroSea corresponde, chiquillo, a una plataforma de un montón de máquinas de Linux donde yo puedo ver, ¿cierto? No
no sé, verificar cómo es ese Linux, ¿ya? Esa máquina. Y esto levanta una máquina virtual en algún lugar por ahí, ¿cierto? Yo me conecto a través de gestión remota. Pues ahí está la máquina arrancando con disco. Lo que quiero mostrar acá, esto es para no tener que mostrar una máquina virtual, ¿no? A veces resulta un poco lento, pero... oh, a ver, no fui a esta cosa. Esto es lo fue aquí. Sí, de la mucha distribución. En realidad no me interesa el idioma acá. Lo que yo quiero, ¿cierto?, que ustedes observen en la terminal. O sea, se ve bien, ¿cierto? Scooter, a ver. Terminal. Anda, bastante lenta la... Entonces, yo voy a hacer un ls/as. Porque se queda pegado al teclado. ls/dev. Oh, me borró todo. Chupaya. No, está fome, pero... Ya. Si nosotros observamos acá, tenemos un montón de interfaces que se llaman TTI. ¿Sí? En Linux tenemos estos chiquillos. ¿Y qué significa cada una de las TTI? Es una interfase virtual donde un usuario se puede conectar. Esta ventana que vemos acá ya está haciendo uso de un TTI. Y yo en un computador que tenga Linux, ¿cierto?, yo puedo cambiar de un TTI a otro. Hay una combinación de teclas dependiendo de la distribución que generalmente es Control Alt F1, F2, F3, F4 y puedo cambiarme del TTI1 al TTI2, al TTI3, es como cambiar de distintas vistas de usuario. Entonces en el TTI1, por ejemplo, podría estar trabajando con un usuario. En el TTI2 con otro usuario, con otros privilegios o con un servidor. Y así voy cambiando, ¿no? Entonces los TTI corresponden a interfaces virtuales donde alguien se puede conectar. Si yo me quiero conectar de forma remota, por ejemplo, de ese computador a ese computador por SSH, va a utilizar un TTI. Y por ende, por cada TTI que esté disponible, se acepta una conexión. Eso quiere decir que aquí podríamos conectar varios dispositivos al mismo tiempo. Eso es lo que quería mostrarles, ¿cierto?, con este programa en Linux. Voy a hacer un favor para apagar la máquina. Ya hice la demostración. Ahora, acá se llama VTI, ¿sí? Y voy a crear el VTI 0, el 1, el 2, el 3 y el 4. O sea, 5 interfaces virtuales. ¿Cuántos usuarios se pueden conectar de forma simultánea al router? 5. Uno por cada VTI. Entonces el primer SSH que se le haga se conecta al VTI 0. Siguiente SSH al VTI disponible, 1. Siguiente al VTI 2, 3, 4. Y si hay un sexto usuario que se quiere conectar por SSH al router, ya no lo va a poder hacer, porque hay solamente 5 interfaces disponibles. ¿No? ¿Bajo qué condiciones se usa esto? Cuando uno está entregando soporte, por ejemplo, chicos, las grandes compañías trabajan de esta forma, hay un técnico en terreno que está conectado y hay un gallo de Santiago que también está conectado, entregando soporte, ¿cierto?, con a lo mejor con configuración más avanzada, y ya tienes dos conexiones activas. Y si ese de Santiago requiere apoyo, viene otro conectado más, 3. Los dispositivos modernos, chicos, aceptan hasta 16 conexiones de forma simultánea. ¿No? Imagínense, harto. ¿No? Y aquí yo también podría estos achicarlo, o sea, por ejemplo, si le coloco 0, 1, está habilitando solamente 2 interfaces VTI. O si le coloco solamente el 0, una sola interfaz VTI, para que un usuario solamente haga SSH. ¿Ya? ¿Cómo comprobamos esto? Yo voy a un PC, voy a ir a una PC. Aquí les pido, ¿cierto? Si ya terminaron con el SSH, vamos todos a la PC. De esa catapa, voy a ir al elemento que dice, primero, este parece que no tenía IP. Voy a buscar un IP, ¿cierto?, para que se haga disponible a la red. Ahí está con IP. Bien, ahora sí, Command Prompt del PC. Command Prompt.
Lo primero que tengo que hacer es verificar si yo alcanzo al router. El router 1 tiene dos direcciones IP disponibles, o sea, la 192.168.0.1, ahí me está respondiendo, ¿cierto? El router. Yo le podría hacer SSH a esa IP, o también a la 190.90.91. Esta es otra IP del mismo router, pues, y ahí también me está respondiendo. Y esto equivale a que yo le podría hacer SSH al R1 utilizando la IP 192.168.0.1 o la 190.90.91. Porque el R1 tiene aquí la 192.168.0.1 y acá la 190.90.91. Las dos direcciones IP son del R1. ¿Ya? Así que el SSH se la puedo hacer a cualquiera de las dos. Y también para IPv6. ¿Cómo hacemos el SSH? Bueno, ¿para qué hice este ping? Primero, para verificar si es que el router está o es accesible. Si me responde el ping, quiere decir que yo le puedo hacer SSH. Si no me responde el ping, jamás me va a responder el SSH. ¿Ya? Esto, chiquillos, es para que cuando estén desarrollando la evaluación y quieren probar el SSH, primero háganle el ping. ¿Ya? Porque si no le hacen ping, si no validan la conexión y le quieren hacer simplemente el SSH, puede que nunca le llegue. Entonces, hice algo mal en el SSH y puede ser la IP. ¿No? Entonces, antes de conectarse por SSH, validen primero si responde el ping. Para el SSH utilizamos el siguiente comando. SSH, primero, ¿cierto? El programa que voy a usar, -L, ojo, no es un 1, L. Esa L habla de login. Yo me voy a loguear. Utilizo una cuenta de usuario. Voy a utilizar a Cisco. Creamos dos cuentas de usuario, no recuerdan, ¿cierto? Cisco y yo creé Alejandro. ¿Ya? Ustedes crearon una con su nombre. Y ahora, ¿a quién le voy a hacer el SSH con el login de Cisco? Al router. Utilicemos la IP del router, 192.168.0.1. Recuerden, las dos direcciones IP del router se pueden usar ahí. O la 192.168.0.1 o la 190.90.9.1. Le voy a dar un enter, me pide la contraseña de Cisco, que es Cisco-123, y ya estoy en R1 desde el PC. Voy a hacer un enable. Al hacer un enable, me va a pedir la contraseña que configuramos en enable, que es enable-123. Y ahora puedo ingresar al modo privilegiado. Chiquillos, si yo no le coloco la contraseña, llego hasta ahí nomás. Y si le digo enable, no paso al siguiente nivel. El SSH no me lo permite. Y me va a decir, oye, no has configurado ninguna contraseña. No te permito pasar. Te quedas ahí. Aunque yo haga el enable, no puedo pasar. Por esa razón, hay que configurar un enable secret para que podamos pasar a la siguiente configuración y poder, no sé, añadir más características, levantar una interfase, apagar una interfase, configurar el OSPF, entre otros. Y esto lo puedo hacer todo de forma remota. Ahora, la otra forma de conectarse por SSH, voy a cerrar el command prompt. ¿Ya? Y si nos damos cuenta, acá abajo tenemos un gestor de conexiones Telnet SSH. Telnet nosotros ya no lo usamos, chicos, en redes, ¿ya? Porque es muy inseguro. Funciona muy parecido al SSH, o sea, se utiliza para lo mismo, pero sin cifrado. Todo lo que yo le envío al router va en texto plano, y si hay alguien ahí espiando, puede conocer todo lo que estoy enviando, inclusive hasta las contraseñas. Entonces el Telnet ya no se usa. Vamos por este botoncito. ¿Ya? Hacemos clic aquí. Me pregunta, ¿qué protocolo vas a utilizar, cierto? Por defecto viene en SSH, ¿se entiende? La IP del objetivo, o sea, la IP de nuestro router 1. Intentemos ahora con la otra IP, 190.90.9.1. Y el username, coloquemos el otro usuario. En vez de Cisco voy a utilizar entonces Alejandro. Ustedes utilizan su propia cuenta de usuario. Una vez que los parámetros ya se encuentran correctos, ¿cierto? Porque primero validamos que llegamos a la IP, ¿cierto? Hicimos un ping a esta IP y él nos responde. Vamos a darle a conectar. Me pide la contraseña de Alejandro, que es Alejandro-123. A ustedes les pedirá su propia contraseña y vuelvo a conectarme al R1 de forma remota. Si vuelvo a colocar enable, ¿cierto? Me va a pedir la contraseña. ¿Sí?
dos formas de validar el SSH. Se entiende, chiquillos, que el command prompt, ¿cierto? Lo mismo que nosotros utilizamos en Windows, el CMD, es como la forma más rápida, más simple. SSH-L, el usuario y la IP. ¿no? Esa es la forma más rápida de hacer. Y asimismo se utiliza en Windows por si acaso. Cuando ustedes quieren hacer un SSH desde Windows, es el mismo comando. Desde Linux igual. El SSH es muy genérico. Se trabaja en todos los sistemas operativos igual. Ahora voy a cerrar esto, ¿cierto? Aquí me va a decir, oye, tienes una sesión activa, es decir, que termine la sesión activa. Ahí lo cierro nomás. Y esto lo voy a guardar. Y les comento lo siguiente. Cuando yo suba este práctico al ambiente de aprendizaje para que ustedes lo revisen porque ya está completo, ahora ustedes, chicos, van a configurar el R2. ¿ya? Ustedes pueden irse a este botón de acá arriba que dice opciones. Si quieren lo hacen activo, ahí dice opciones. View Command Log. El View Command Log me permite tener acceso a todos los comandos que se han ejecutado en la topología. Entonces, por ejemplo, si ¿cómo se configuraba el SSH? Eso fue lo último que vimos. Y acá está todo. Todo eso, ¿cierto? Es el SSH. No se alcanza a ver bien porque es muy chiquito, pero en su pantalla lo pueden observar. Entonces yo hice un configure Telegram en el R1. Y tengo my name, clic aquí puse el 2048, no se aprecia porque no es un comando, sino que es un valor que debo agregar. Y SSH versión 2, username, enable secret, line de están todos los comandos que se hicieron en la topología están acá. Desde el primer enable port, el R1, hasta el último. ¿ya? Lo que no aparece aquí obviamente son las conexiones por SSH, porque no es parte de la configuración, a menos que yo configure algo. Aparecen dispositivos que se intervienen, R1, R2, R1 y los parámetros de configuración. Esto es lo que yo escribí y esto es lo que se ejecuta. Por ejemplo, por acá arriba debería estar interfase tanto, no se alcanza a ver. ¿ya? Pero se acuerdan que nosotros colocamos interfase serial resumido, por ejemplo. Ahí dice IMT S000. Eso es lo que yo escribí y acá se ejecutó interfase serial 000. Aparece el comando completo. Y aquí lo que ustedes pueden hacer, chillos, como por ejemplo para extraer esta información y llevarla a un bloque de notas o algún documento, doble clic, copiar y pegar. ¿no? Pueden llevarse toda la lista de comandos, ¿cierto? Importantes para el otro lado y poder ponerlos en práctica. Ahora, yo voy a detener la grabación.